Especiales Telesamacá. Muestra lo mejor que tiene Boyacá. Trabajando por un solo propósito, la educación, vigencia 2016. Damos la bienvenida a toda la comunidad de nuestro municipio, a todas las autoridades civiles, eclesiásticas y de policía, especialmente en este espacio que se ha generado para compartir las experiencias que vivimos en nuestras instituciones educativas del sector público y privado de nuestro Samacá. Un saludo muy especial de bienvenida a nuestro conferencista principal, doctor Edilberto Montero. A la primera dama del municipio, doctora Sonia Mayori Morales. Saludo muy especial a la doctora Julia Jiménez Mendoza, secretaria general de la alcaldía, al director del núcleo educativo, especialista Luis Manuel Martínez Salazar, a los rectores y rectoras, docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá, de la Institución Educativa Técnica Salamanca, de la Institución Educativa Técnica La Libertad, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, del Colegio Los Andes, Colegio Santo Domingo Sabio, Colegio Nuestra Señora del Rosario. De igual manera, para nuestros coordinadores y orientadores que nos acompañan de cada una de las instituciones educativas, a las directivas de los centros de desarrollo infantil, a todas las personalidades que nos acompañan en esta actividad el día de hoy, sean bienvenidos al Foro Educativo Municipal año 2016, trabajando por un solo propósito, la educación. Sean ustedes bienvenidos y damos inicio al programa. Y a continuación, la especialista Sildana Moreno hace la instalación del Foro Educativo Vigencia 2016. Un saludo muy especial a todas las personalidades que ha nombrado quien me antecede la palabra. En esta ocasión nos convoca el Foro Educativo Municipal con el tema Ambiente Escolar, condiciones favorables para aprender. Igualmente a este foro se ha unido nuestra administración municipal desde su plan de gobierno, Samacá, trabajando por un solo propósito, la educación. Colombia ha asumido 3 grandes retos. El país más educado de América Latina a 2025, generando sinergia con el logro de la paz y la equidad. Para tal fin se concibe la educación como el arma más poderosa para lograr la igualdad en la sociedad, para fortalecer la democracia y generar el desarrollo social y económico de nuestra patria. Por ello, desde el Ministerio de Educación Nacional se ha dado la importancia de abordar el ambiente escolar en el foro educativo del presente año. El concepto de ambiente escolar y clima escolar, la literatura los considera como sinónimos. Sin embargo, se plantea la diferencia. El ambiente escolar incorpora, además de los elementos asociados a las dinámicas y relaciones existentes entre los miembros de la comunidad educativa, factores relacionados con el ambiente físico y la infraestructura en la escuela, con su forma de organización, con el entorno social y cultural que rodea a la institución.
según documento del Ministerio de Educación en el año 2015. Por otra parte, el clima escolar se suscribe solamente al conjunto de patrones de conducta que las personas desarrollan como fruto de la experiencia acumulada en la escuela y refleja las normas, metas, valores, las relaciones interpersonales, la práctica de la enseñanza y el aprendizaje y las estructuras organizacionales, según COED, documento del año 2013. Estamos seguros que este es el mayor y mejor espacio de reflexión para la comunidad educativa samaquense, para el reconocimiento de las buenas prácticas que se hacen en cada una de nuestras instituciones. Es el espacio para generar acuerdos en busca del mejoramiento continuo de la calidad de la educación. ¿Cómo lo logramos? Transformando la trayectoria de vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y jóvenes. Para esta ocasión, el foro educativo se desarrolla en su contexto en 3 ejes temáticos. El primer eje temático hace referencia a la enseñanza-aprendizaje. Comprende experiencias de aula, especialmente en función del ambiente escolar. El segundo eje temático hace referencia a las escuelas seguras e inclusivas. Se cimienta la dignidad, se protege a los más vulnerables, se promueven los derechos y la movilidad segura de nuestros estudiantes, se aporta a su proyecto de vida, se generan procesos participativos, se respeta la diferencia. Y el tercer eje temático comprende escuelas que promueven la convivencia. En este eje temático se espera o se desarrolla la temática muy puntual, que es apoyar el rol de la escuela en la construcción de su cultura de paz, tema en la actualidad tan controvertido, tan anhelado y soñado por todos los colombianos. Igualmente, esa escuela donde se promueve la convivencia, se generan acuerdos, valga la redundancia, para la convivencia, se promueven relaciones democráticas, se identifican los elementos para el manejo de conflictos. Finalmente, invito a todos los presentes, como actores que somos en la transformación de la sociedad, a reconocer que un ambiente escolar positivo propicia la garantía del derecho a la educación y, por supuesto, la calidad de los aprendizajes. Igualmente permite que una comunidad educativa se sienta segura en su establecimiento educativo. Se disminuyan las probabilidades de que los docentes, directivos docentes y estudiantes desarrollen enfermedades generadas por el estrés y la angustia, lo cual permite un mayor compromiso, generando pues superar ese estrés y esa angustia con un aprendizaje y un mejor desarrollo de los procesos. Las experiencias presentadas en el día de hoy serán seleccionadas para continuar en la siguiente fase: Foro Educativo Departamental y posteriormente el Foro Educativo Nacional. Bienvenidos a todos, bienvenido a nuestro director de núcleo, quien va a representar, delegado por la Secretaría de Educación de Boyacá, para este importante evento. Bienvenidos a todos y felicitaciones por darse y darnos la oportunidad de aportarle y apostarle a la educación samaquense. Muchas gracias. Intervención
de la doctora Julia Jiménez Mendoza, secretaria general de la Alcaldía Municipal. Muy buenos días para todos. Quiero iniciar dándole gracias al Creador por permitirnos estar un día más en este hermoso municipio. Quiero, en nombre del señor alcalde, ofrecer excusas porque realmente no nos pudo acompañar por motivos de agenda, porque a última hora se le presentó un inconveniente de tipo laboral con la radicación de un proyecto y se tuvo que desplazar de manera inmediata a la ciudad de Tunja. Él no nos puede acompañar en la instalación del foro, pero estará para el cierre del mismo. Agradezco su comprensión. Quiero darle gracias a los organizadores del foro, a la profesora Sildana, al profesor Francisco, especialmente a ellos dos, y en general a los rectores de las 4 instituciones educativas privadas y de las 3 instituciones públicas. Agradecemos la presencia del doctor Edilberto Montejo, quien es nuestro conferencista, quien va a iniciar con la ponencia introductoria del día de hoy. Este foro educativo es tal vez el evento más importante, si no el más importante, claro está, para la administración municipal, para el sector educativo. Las ponencias de hoy nos enseñarán muchas cosas sobre el ambiente escolar, sobre el clima escolar, y será pues un encuentro más que magistral, académico, donde todos aprenderemos del funcionamiento en general de nuestra organización educativa, y al final de la jornada esperamos que se surta un proceso de retroalimentación de cada una de las experiencias que se van a relevar a través de las ponencias de las diferentes instituciones educativas. Muchas gracias por su atención. Dejo así, pues hemos instalado el foro educativo para el día de hoy. Palabras del especialista Luis Manuel Salazar Martínez en representación de la Secretaría de Educación de Boyacá. Muy buenos días para todos. Un saludo especial a los señores rectores de este hermoso municipio, al señor alcalde, a los delegados de la administración municipal. Sabemos que el alcalde no está aquí, pero sabemos la importancia de este foro. Al conferencista que a bien tuvieron con gusto invitar, a los profesores, directivos docentes, a los estudiantes y especialmente a la comunidad educativa. En nombre del señor secretario de Educación, Esaú Páez, reciban un cordial saludo. Él inicialmente quería venir, pero estuvimos en la tarde de ayer, y como ustedes saben, al principio de todos los gobiernos, el plan de desarrollo, todas estas mecánicas que se dan para poder comenzar bien un gobierno, hacen como imposible que estén presentes en todas partes, dado que sin plan de desarrollo educativo y sin plan de gobierno departamental, pues no se puede comenzar un gobierno. Por esta razón, pues tan pronto tengamos el plan
Boyacá, creemos en Boyacá, que es el plan del señor gobernador, y creemos en la educación de Boyacá, que es el plan sectorial de educación. Será publicado y lo vamos a conocer. Todo ha estado hasta el momento en lo que eso ha sido el debate, las mesas de trabajo, el trabajo en la asamblea, la aprobación en la asamblea, y falta un último pasito que es la publicación, y precisamente esperan que el día de hoy quede publicado el plan de desarrollo del departamento de Boyacá y su plan sectorial. Creemos en Boyacá y creemos en la educación. Me da gusto volver a Samacá. Ya lo conocía, había estado aquí como director de núcleo encargado, y me agrada ver cómo Boyacá, Samacá ha evolucionado y cómo vamos por muy buen camino. Tenemos aquí unas instituciones privadas, ellas también tienen mucho que decirnos, tenemos mucho que aprender de ellas, el sector oficial y el sector privado de lo oficial y lo oficial de lo privado. Y también están invitados a este foro los centros de desarrollo infantil, ¿sí? Porque se quiere que desde el preescolar, desde la primera infancia, comencemos a hacer un debate sobre lo que debe ser un ambiente escolar y cuáles deben ser las condiciones favorables para aprender. El Ministerio de Educación Nacional este año quiere ese debate, y sería muy bueno que alguna experiencia de Samacá pudiera representar a Boyacá en el Foro Educativo Nacional que se va a desarrollar en Bogotá. Es un reto grande, pero sabemos que no es imposible y que lo podremos lograr. Cada año las administraciones municipales deben hacer su propio foro educativo a nivel municipal. Eso está establecido por ley, la Ley General de Educación, y por la Constitución Política. Nosotros les estamos colaborando en este proceso, y por eso es tan importante la presencia de las autoridades municipales, porque de aquí hay que tomar determinaciones a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Esa es la razón de los foros, y todos los años hay que hacer el foro educativo. Cada año hay una temática diferente, pero el Ministerio de Educación Nacional da las directrices generales para el foro. La idea es que a nivel local discutamos, a nivel local propongamos, a nivel local veamos cuál es el camino que debemos seguir hacia el futuro para que Boyacá, y en este caso Samacá, se posicione cada vez más en la educación. El propósito final es elevar la calidad de la educación en el municipio y en las instituciones educativas. Sabemos que el Ministerio de Educación Nacional ha implementado el índice sintético de la calidad educativa, y si nosotros miramos estos indicadores, vemos que en todos los niveles hay una parte que dice ambiente escolar, y están evaluando a todas las instituciones educativas en el ambiente escolar. Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿y cómo hace el ministerio para saber cuál es el ambiente escolar en una escuela, en un aula de Samacá, con un profesor X o Y? Es imposible. Pues no, porque para eso están los sistemas de la información. Y sucede que cuando se presentan las pruebas a ver, hay preguntas
en las cuales les está diciendo a los niños que presentan la prueba saber cuáles son esas condiciones de aula y cuál es el ambiente de aula. Aquí tenemos dos cositas: el ambiente y el clima, el ambiente de aula y el clima de aula. Y son dos cosas que hay que tener en cuenta presentes, y en el documento orientado lo expresa. Entonces, una de las situaciones, digamos, del ambiente, de las sillas, del salón, del aire, de la luz, ¿sí? Ese es el ambiente. Pero otra cosa es el clima, porque ustedes saben que yo puedo tener un ambiente muy bueno, pero un clima muy malo. Y el clima tiene que ver con las relaciones que hay entre estudiantes, docentes, la convivencia en el aula, las dinámicas que se dan dentro del aula. Y ese es el propósito de este foro: mirar precisamente cuáles son los ambientes escolares y cuáles son las condiciones favorables para aprender. Yo lo resumiría en algo muy sencillo, porque yo soy docente, he sido docente durante más de 25 años y sigo siendo docente. Y yo lo que digo es lo siguiente: un estudiante que se sienta feliz en una aula de clase aprende y da resultados, pero un estudiante que no se siente feliz en el aula de clase no aprende. Alguna vez un profesor me decía: y Manuel, ¿a usted cómo le gusta hacer el amor? ¿Por obligación o porque le gusta? Y digo, no, porque me gusta. Digo, exactamente, es así, es sencillo. Un estudiante no debe ir al aula de clase porque lo obligan, porque está obligado a ir, porque lo presionan, por las notas. Sino un estudiante debe ir porque le gusta ir a la clase y se siente a gusto en el aula de clase. ¿Qué tan bonito sería que nuestras aulas de clase yo no tuviera que llamar lista, sino que el estudiante esté ansioso por recibir mi enseñanza, por recibir precisamente eso que le doy, y que no va a ser sino una guía, porque él va a aprender ahí? ¿Qué tan bonito es eso? Y no la preocupación del docente, de que es que tengo que cumplir con el currículo, de que hoy tengo que ver fraccionarios, que muestre a ver qué evaluación les coloco a estos estudiantes, qué cáscara les coloco para que no pasen. No. Por eso, cuando a mí me llamaron a la Secretaría de Educación de Boyacá, cuando nos ubicaron en el centro, me dijeron: ¿a qué grupo quiere pertenecer el profesor Manuel? Yo le dije: al grupo de experiencias significativas. ¿Por qué? Porque en este grupo de experiencias significativas, que es el que desarrolla los foros y que desarrolla otros proyectos como robótica, como investigación, etcétera, en este grupo yo veo que nos relacionamos con los mejores profesores que hay en Boyacá. ¿Por qué? Porque es que los mejores profesores son los que dan las experiencias significativas, son los que crean mejores condiciones en el aula, son los que están vivos, los inquietos, los que están llevando a los muchachos, los que de pronto salen un poquito de la rutina y se atreven de pronto a hacer un robot, a hacer un experimento, a decir: miren chicos, esto también lo podemos aprender de esta otra forma, y que no nos estamos amarrados de pronto, cuadriculados en una situación de currículo, sino que les estamos diciendo: miren muchachos, esto es para aprender, para la vida. Hoy sabemos que todos los estudiantes, hasta la más humilde, tiene ya un celular inteligente.
que la están dando por todo lado, que el internet y la red wifi, en cualquier parte que ustedes vayan, hay una red wifi, no importa en el lugar que estén. Entonces, ¿por qué no utilizamos eso a nuestro favor y no en nuestra contra? Esa es una de las cuestiones que yo les digo, porque a veces nosotros nos preocupamos, es que los muchachos no hacen sino con el celular a toda hora, no hacen sino chatear, whatsappear, facebookear, todo eso, ya son youtubers, todos son youtubers. Y si eso es lo que les gusta a un muchacho, ¿por qué no lo utilizamos a nuestro favor? ¿Qué hacemos teniendo todavía profesores TLC? Tablero, lengua y cuaderno. ¿Qué hacemos teniendo todavía profesores TLC? ¿A nadie nos gusta el TLC? El reto es crear mejores condiciones, crear un ambiente propicio, que el estudiante y nuestros estudiantes se sientan felices de estar en nuestras clases. Que cuando yo vea a ese estudiante después, cuando es egresado, esté orgulloso, diga, mi profesor, este es mi profesor. Y que lo respeten, mi profesor, y esté contento. Profesor, muchas gracias por haberme enseñado. Así como el gobernador de Boyacá, que felicitó a un profesor, dijo, este es mi profesor. ¿Y por qué ese profesor impactó en el gobernador? Porque debió crear un ambiente propicio para aprender, porque iba a haber propiciado un ambiente de aula adecuado, y se sintió a gusto el gobernador con ese profesor. Y ese es el reto de nosotros. Ese es el reto precisamente de la educación. Nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes para la vida, para que se defiendan en la vida. Muchas veces nos quedamos en las fórmulas, en las capitales, en los datos memorísticos, que a los 3 meses se les olvida. Pero hay algo que jamás va a olvidar un muchacho, y es cuando uno le enseña a defenderse en la vida, cuando uno le enseña que las matemáticas sirven para que hacer un negocio, para que propongan nuevas alternativas, cuando entiende que las sociales no son esos datos muertos, sino que hay mucha reflexión ahí. Entonces el reto es precisamente cambiar eso. Esas son las dinámicas nuevas. ¿Por qué les digo? Porque es que el conocimiento ya está en la nube. Si yo quiero conocer la teoría de Albert Einstein, me meto a internet y hasta aprendo más ahí que lo que me puede enseñar el profesor en el aula de clase. ¿Ven? Pero ese reto de enseñar, de ser el maestro, porque uno dice, ¿cuál fue el mejor maestro? ¿El mejor maestro quién fue? Pues Jesucristo. Oiga, ¿y cómo fue que Jesucristo después de 2000 años sigue siendo el mejor maestro y que todo el mundo reconoce? Es muy sencillo. Él no se ponía a enseñar cuestiones memorísticas. Si ustedes analizan, se dan cuenta que él nunca les dice, repitan, a ver, aprendan, repitan, sino que él utilizó una herramienta que se llamaba las parábolas. Y entonces habían muchas personas ahí y decían, hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Y todo, oiga, ¿y esto qué? Y entonces, ¿qué pasa? Dicen, oiga, ¿y esto qué es lo que me quiere decir ese maestro aquí? Entonces hay una reflexión sobre eso. ¿Sí? Entonces ese es el reto.
Porque el maestro no es el que está dándoles fórmulas, lugares, sitios que no tienen sentido para el estudiante, sino el que está propiciando en el estudiante un aprendizaje significativo. ¿Y cuándo el aprendizaje es significativo? Cuando el estudiante ve que le sirve. Cuando el estudiante ve que le funciona. Cuando el estudiante después de unos cuantos años le dice: profe, usted realmente me enseñó. Ese es el reto de este foro y esperamos que estas experiencias realmente tengan mucho de eso y que ojalá podamos llevar una al Foro Educativo Nacional. Muchas gracias. A continuación, conferencia introductoria a cargo del doctor Gilberto Montero, psicólogo, magíster en desarrollo humano, candidato a doctorado en ciencias en la Universidad de La Habana. De igual manera, delegado al Comité Departamental de Convivencia Escolar. Doctor Montero, bienvenido. Buenos días para todas y todos. Un saludo muy especial para la doctora Sonia, la doctora Julia, delegado del secretario de Educación, y en especial para cada uno de ustedes, para los directivos docentes y para los docentes del municipio de Samacá. Para mí es muy placentero estar hoy acá y estar en un foro educativo. Cuando hablamos de foro, quiere decir que vamos a participar. Y cuando hablamos de foro, vamos a hablar de otras formas de estar y de ser en el mundo. Cuando hablamos de desarrollo educativo, que es lo que nos invitan hoy, y las diferentes formas de aprendizaje, realmente es muy placentero para mí. Cuando nos invitan a hablar de la ley 1620, ayer me decía la comisaria Juantier de la necesidad de socializar esta ley. Yo le decía a ella: son 17 programas los que tiene el Comité de Convivencia Escolar. Pero, ante todo, y a eso sí no me invitan casi nadie, vamos a hablar del desarrollo creativo. Para que haya educación y para que haya educación innovadora se requiere el desarrollo de la creatividad. La creatividad está en todos ustedes. La creatividad significa creer en ti mismo. Crea en ti mismo. Por eso ese potencial que tenemos todos no está en el otro, no está allá afuera en Bogotá, está en uno mismo. Entonces muchas veces estamos buscando fórmulas mágicas sobre el desarrollo de la personalidad, pero la conclusión en los congresos mundiales de creatividad que he estado es que no está en el otro, está en cada uno de ustedes. Por eso, el modelo de comunicación que nosotros tengamos es el ingrediente educativo para desarrollar la creatividad. Crea en ti mismo. Sobre los diferentes temas, todos tenemos, voy a dar un ejemplo, sobre la sexualidad. Todos tenemos unas ideas, unas nociones, un concepto y unas categorías. Nadie es ignorante en sexualidad. Todos tienen unas prácticas, unas cogniciones, unas creencias.
Desde el punto de vista pedagógico, implica que todos creamos en nosotros mismos. La creatividad se forma desde el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Para otros, ¿qué es el esquema corporal? El esquema corporal son las partes del cuerpo y cómo a través de las diferentes verbalizaciones nosotros logramos que tengamos un buen autoconcepto, un deficiente autoconcepto o un autoconcepto con compromiso de cambio. Una de las preguntas es ¿cómo soy yo? Entonces son diferentes respuestas, pero esa respuesta principal es cuando yo verbalizo cómo yo me quiero, cómo yo me aprecio, cómo yo empiezo a pensar en que soy una persona triunfadora, que soy una persona que tiene un capital humano a desarrollar. Entonces no hay personas pobres ni personas lejanas, son personas que están en vía de desarrollar el capital humano. La pregunta dirían los psiquiatras, ¿cómo? A través de uno, empezar a creer en uno mismo. Dos, escuchar las verbalizaciones que dicen de Pedrito, de Juanito, que sean positivas. Y tres, en el compromiso de cambio que tengamos nosotros. Frente a esto es necesario que lo que digamos sea favorable a nosotros mismos y a los demás. Eso se llama el modelo de comunicación. El modelo de comunicación determina la autoestima de los niños. El modelo de comunicación determina que nosotros tengamos un adecuado o inadecuado desarrollo organizacional, clima organizacional. En los colegios, cómo el director, el rector se dirija a nosotros, cómo ese capital humano lo logramos incrementar. Eso es fundamental para el ambiente educativo y los ambientes de aprendizaje. Bueno, pero como estamos en un foro, la idea es lograr que empecemos a tener un pensamiento divergente. No hay educación si no hay cambio. No hay desarrollo organizacional si no hay un cambio. No hay desarrollo organizacional si no hay unas políticas públicas que mejoren la condición de los seres humanos, que es el mejor capital del país. El capital no está en las esmeraldas, el capital no está en las vías de cuarta generación, el capital está en cada uno de ustedes. Ese capital hay que incrementarlo, hay que desarrollarlo. Para eso, a través de los diferentes programas y políticas de gobierno, hemos logrado que se articulen políticas públicas. Una política pública no es una cuestión sino de acuerdos en lo público. Si nosotros nos han hablado de políticas públicas de convivencia escolar, tenemos que haber participado en lo que es la convivencia escolar, en sus 17, 15, 14 programas de convivencia escolar. Por eso requerimos en que todos ustedes participen en esas políticas públicas. Y esas políticas públicas, que son acuerdos entre personas, acuerdos entre gremios, implica también que cada uno de ustedes logre participar, y no pueden existir políticas públicas sin que existan recursos. Entonces, eso es una condición muy importante. Dos, que haya un buen gobierno y que haya gobernabilidad. O sea, que esos presupuestos que son de nosotros
que son de todos nosotros, logren estar en las políticas públicas. Bien, tenemos un problema técnico. Entonces, esto implica que nosotros a través de la ley 1620 vamos a lograr que cada uno de ustedes participe en lo que es las líneas de acción. La ley 1620, que habla de ley de convivencia escolar, es una ley que busca que los niños y las niñas creen y las instituciones educativas unos manuales de convivencia. Para ICBF, que es la institución en la cual trabajo, es muy complicado recibir muchas veces dificultades de los colegios. La ley 1620 habla de los manuales de convivencia escolar. Esos manuales de convivencia escolar buscan ante todo que cada uno de ustedes maneje las problemáticas de una forma autónoma. Calidad educativa municipal no es otra instancia del Comité de Convivencia Escolar. El Comité de Convivencia Escolar es autónomo y debe manejar los diferentes problemas. Para eso, el Ministerio de Educación ha diseñado una ruta, y esas rutas son rutas que hay que darle aplicabilidad, y son políticas públicas que implican que ustedes tienen que manejarlas, tienen que discutirlas, tienen que analizar los problemas a la luz de los manuales de convivencia. Al principio de este año me decían en calidad educativa de Tunja que de los 147 colegios habían como 60 que habían enviado el manual de convivencia, o sea, faltaban otros tantos. ¿Esto qué implica? Que cualquier problema educativo, si no hay un manual de convivencia escolar, no puede tomarse acciones frente al niño. Una cosa son los manuales de convivencia escolar y otras cosas son las acciones que tomen las directivas frente a los docentes. Entonces, los manuales de convivencia escolar hay varios tipos, hay tipo 1 para algunos problemas muy presentes del comportamiento, algunos tipo 2 y tipo 3 que ya implican dentro de las rutas de atención que las personas acudan a las rutas de atención. Entonces, esas rutas de atención son muy importantes. ¿Por qué? Porque es decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va la ruta de atención? Las rutas de atención están diseñadas para que las acciones escolares de tipo 3 sean incorporadas a casos donde está la presencia del ICBF para el restablecimiento de derechos. Entonces, todo niño colombiano debe ser objeto de restablecer sus derechos. Y esos derechos tenemos una parte bien importante que se llama el CAIPAS, para los casos de abuso sexual. Entonces, en Colombia, los casos de abuso sexual se han incrementado. En Colombia ha aumentado lo que es el embarazo en adolescentes. Cuando es un caso de abuso sexual hay que denunciarlo, y para eso interviene ICBF a través del CAIPAS, CTI y DIJÍN para no revictimizar al niño o a la niña abusados sexualmente o
con el presunto, por sospecha nomás, hay que denunciarlo. Las autoridades competentes como CAIPAS y el ICBF, con el acompañamiento de la Fiscalía, harán y tomarán los protocolos para esa situación. Bien, dentro de esta temática, nosotros en el Comité de Convivencia Departamental hemos estado socializando a través de todos los municipios la ley 1620 y sus niveles de complejidad. ¿Qué busca con ello? Que el departamento de Boyacá logre que los docentes accedan a la ruta de convivencia escolar. Esto es muy sano en el sentido en que nosotros queremos, y el Ministerio de Educación, a través de un trabajo intersectorial, donde está la Procuraduría, donde está la Fiscalía, donde está la Policía de Infancia y Adolescente, donde están las diferentes entidades intersectoriales trabajando frente a esta problemática, que es el trabajo que ustedes hacen tan interesante como la prevención, como la instauración de los manuales de convivencia escolar. Nosotros estamos muy preocupados como ICBF porque muchas veces hay que abrir un proceso. Hay que abrir un proceso porque el muchacho tenía barba. Eso no es para que vaya un juez, eso hay que resolverlo a través del manual de convivencia escolar. Abrir un proceso implica que haya un equipo interdisciplinario trabajando porque el chico se dejó la barba. Abrir un proceso de paz, proceso de restablecimiento de derechos, implica para el Estado más de 5, 4 reuniones para analizar este caso. Entonces, como hablaba en el principio, hay que desarrollar actividades innovadoras y tomar decisiones frente a muchos casos que se pueden resolver a través de la decisión del director o de quien preside el Comité de Convivencia Escolar. Es indudable que todos los municipios deben tener un comité municipal, como deben tener una mesa de trabajo de prevención del embarazo en adolescentes. Este año y el año pasado, con apoyo de Proinasa UIS, capacitamos a más de 80 docentes del departamento en lo que son la política pública de prevención del embarazo en adolescentes. El COMPE 147, quien determina la política de prevención del embarazo en adolescentes, nos comentaba que para Boyacá habían 5 municipios altamente afectados como Puerto Boyacá, Garagoa, Tunja, Duitama, Sogamoso y Otanque. Si hay un diagnóstico de la prevención del embarazo en adolescentes o de las políticas públicas de convivencia escolar, pueden haber acciones. Por eso es importante que en toda política pública existan diagnósticos. Ayer yo estaba elaborando un informe para la Contraloría y estaban preguntando cuántos comités municipales se han hecho, cuántos comités departamentales, cuál es el diagnóstico de la discapacidad en Boyacá. Entonces, sabemos que en Boyacá hay 56.000 personas a junio del 2015 y 106.000 personas en condición de discapacidad. Se dice personas en condición de discapacidad, no se dice discapacitados. 106.000 personas en condición de discapacidad. Por eso
la importancia de tener diagnósticos. Si no hay diagnósticos, no hay política pública, y si no hay política pública, no hay recursos. Entonces, Boyacá nos falta consolidar los recursos, los diagnósticos para que existan los recursos. Cuando hablamos de educación igualmente, yo oí al señor director, el delegado del secretario, y existen encuestas y existen diseños para elaborar lo que es la convivencia escolar. Y tenemos dentro de ese comité de convivencia escolar otro problema bastante grave, y es el problema del consumo. Desafortunadamente, para Boyacá, la tasa estaba del consumo de alcohol en 12.6. Esta administración prevé a 11 puntos de consumo de alcohol. Pero hay una droga desde el comité de estupefacientes que se ha incrementado y no tenemos diagnóstico, y es como ya la marihuana, ya el bazuco y la coca va a ser historia. Los precursores químicos y las drogas sintéticas se pueden hacer en un momentico, en un químico las puede hacer, y eso está invadiendo el departamento de Boyacá. El CTI y la Fiscalía en el comité nos mostraban cómo que por internet pueden decir qué es lo que y cómo se prepara una droga sintética. El comité de estupefacientes, que hace parte del comité de convivencia escolar departamental y municipal, estamos planeando acciones intersectoriales. Uno, la Policía de Infancia y Adolescencia tiene que lograr alrededor de los planteles hacer las requisas. Dos, cómo acompañar a los casos de consumo. Pero hay un problema: los consumidores que están en franca ganancia en ese momento no pueden ser reclutados porque están en consumo. Y allí hay algo que se llama síndrome de abstinencia, que ellos van a pedir más consumo de lo que estén ingiriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Comité de Convivencia Escolar busca, ante todo, lograr la mejor situación escolar para los niños, niñas y adolescentes. Que el Comité de Convivencia Escolar está buscando que, ante todo, dentro de la autonomía educativa, que es importante esa palabra autonomía educativa, ¿qué hacemos nosotros mismos por nosotros mismos? Ayude a resolver los problemas, que no tengan que el secretario de Educación manejar todos los problemas. No, los problemas se pueden manejar desde los manuales de convivencia escolar. Qué bueno que digamos, bueno, este puntico vamos a introducirlo al manual de convivencia escolar. Nosotros podemos invitar a alguien que nos dé una charla sobre lo que es falta de habilidades sociales en los niños, que es un problema del embarazo escolar. Nosotros podemos invitar al colegio a una persona que nos diga cuáles son las diferencias entre autismo y retardo mental, para que el Comité de Convivencia Escolar tenga claridad y en la toma de decisiones. Por eso estas acciones tienen que ser unas acciones intersectoriales. No todas las sectoriales se las saben todas, ni todas las sectoriales tienen los diagnósticos, ni todas las sectoriales tienen la capacidad de lograr el desarrollo de las políticas públicas. Por eso nosotros hemos estado interesados en que
todas las políticas públicas estén en los manuales y en planes de desarrollo departamentales y municipales. Es muy complicado cuando las políticas públicas del departamento no quedan en los planes, porque no se pueden ejecutar, ni tampoco habrán recursos. Entonces, es importante que tanto las alcaldías como los municipios logren introducir en los planes de desarrollo. En años anteriores logramos el plan de drogas vincularlo a la política pública del anterior gobierno. Aspiramos que este año, a través del ejercicio que hicimos hace una semana en todas las sectoriales, lograr que exista plan de prevención y plan de erradicación de drogas. Aspiramos que hayan recursos para esos planes y proyectos. Aspiramos que haya una política pública para el observatorio de drogas. Quiero comentarles que el Comité de Convivencia Escolar el año pasado hizo un estudio sobre las drogas del departamento, que ese observatorio tiene que estar publicado, y está publicado, para saber cuáles municipios hay, qué tipo de consumo, cuál es la frecuencia, cuál es la prevalencia, cómo podemos intervenir a través de las entidades de protección. Una de las instituciones de protección es la familia. Entonces, si nosotros potenciamos la familia, si nosotros le decimos a la niña cómo a través de la comunicación le decimos que creamos un ambiente abierto y de confianza, ya es un logro. 2, crear una seguridad en las niñas, pase lo que pase, que le cuente a la mamá. Eso es una técnica de la estrategia de Tacome que muestra cómo, pase lo que pase, hay que comentárselo a la mamá y al papá. El crear un ambiente abierto y de confianza, ¿en qué nos puede ayudar con los hijos? Pues en que disminuye el abuso sexual. No hay chantaje. Entonces, explicarle a los niños, no hay chantaje. Explicarle a los niños que hay buenos y malos contactos. ¿Qué es eso? Que la niña y el niño logre discriminar cuáles son los buenos abrazos y cuáles son los malos abrazos. Que la niña y el niño logre discriminar qué es el chantaje emocional. Como si se me cae un florero, yo tengo que contar a mi papá y mi mamá, no tengo que acceder a que otra persona me ponga condiciones y me chantajee. Como la niña y el niño no van a subirse a carros desconocidos, como la niña y el niño no van a recibir cosas de extraños. Entonces esas estrategias hay que desarrollarlas y de eso la estrategia de Tacome es una estrategia que en otros países se desarrolló hace 25 años. Entonces, prevención del abuso sexual. Cómo los niños y las niñas logran confiar en sus padres, pase lo que pase. Cómo las niñas y los niños logran discriminar
que hay abusadores, que el mayor número de abusadores son los cercanos, que el mayor número de abusadores son en algunos casos los padrastros, que hay que poner límites. Recordemos que un niño y una niña antes de los 7 años no tienen las operaciones concretas desarrolladas. En consecuencia, ellos aman abiertamente, ellos quieren, pero hay que enseñarles a poner límites, ¿cierto? Los límites son importantes, pero también la confianza que le demos a los niños y a las niñas para que logren ser. ¿Cómo? A través del modelo de comunicación que en principio de esta charla les informé. Tenemos un problemita con mis presentaciones y es que no abren, pero sin embargo ahí fuera de las carpetas dice ley 1620, ley, que están fuera de las carpetas. Entonces se requiere que enseñamos que la educación no es solo del maestro, no es solo del Estado, aunque todos somos Estados de Derecho y todos somos copartícipes en que nosotros logremos superar las metas del milenio. El gobierno departamental tenía un reto, y ese reto era cómo lograr superar el hambre y la pobreza. No sé si lo logramos cumplir, pero es un reto. Las Naciones Unidas, a través de la ONU, logró establecer unas metas del milenio que las ha denominado Objetivos de Desarrollo del Milenio. Colombia y Boyacá está en mora en 2 metas. La primera meta es erradicación de la pobreza y el hambre. Yo le decía que hizo esa categorización. O sea, la pobreza no está, sino es la exclusión social. Pero bueno, llamemos la pobreza. 2, Colombia, Boyacá tiene más de 50 municipios de desnutrición. No es discutible que un departamento agrícola tenga todavía desnutrición. Todavía hay desinformación frente a la sexualidad. Otra de las metas del milenio es lograr un empoderamiento de género. Cuando digo los y las profesoras, estoy hablando ya de género. Cuando se hace una invitación en una carta dice los y las niñas, estamos hablando ya de género. Entonces se requiere que no solamente haya una política de género, sino que practiquemos el género, que el hombre o la mujer tienen roles diferentes pero derechos igualitarios, que el hombre y la mujer tienen como lograr un empoderamiento del desarrollo humano a través del capital humano, donde hay que desarrollar esas habilidades para el desarrollo de cada una de las personas. Entonces, en consecuencia, el capital humano está en cada uno de ustedes. Desde las teorías del capital humano tenemos grandes potenciales. 1, un capital genético que está determinado. 2, un capital social. Y 3, un capital económico. Entonces, el capital económico es importante, pero también el capital social. Entonces, hay que apuntarle de alguna forma a ese capital humano, que es otra cosa que el desarrollo de habilidades sociales. ¿Cómo nosotros sabemos elogiar a una persona?
cómo nosotros sabemos saludar, cómo nosotros sabemos sonreír. ¿Saben? Los niños no aprenden a sonreír porque sus padres no les han enseñado a sonreír. Muchas gracias. Entonces, hay que desarrollar ese capital humano. La educación no se puede desarrollar sin desarrollar que la persona sepa sonreír. A mí me causa un poco extrañeza cuando uno ve estudiantes de primer semestre llegan a la universidad contentas, sonrientes, descomplicadas y terminan el 10º semestre haciendo mala cara. Me dice, hemos perdido aquí el tiempo. Y ese semestre terminó haciendo mala cara. No, hay que aprender, señores psicólogos, a desarrollar esas habilidades sociales en los niños y en las personas. Hay que saber decir gracias, hay que saber decir no también, ser asertivo. Todos somos susceptibles de tener problemas en la vida. Y si no hubiera problemas en la vida, no tendría sentido la vida. Los niños construyen ideales. Un ideal es ser como el profesor, vean la importancia de eso. Otro ideal es como la Virgen María, como Simón Bolívar. Después los niños construyen proyectos de vida. Entonces, ¿yo qué quiero ser? No quiero ser como mi profesor, yo quiero ser policía, yo quiero ser abogado. Después, esos ideales, esos proyectos de vida del adolescente se conforman en el sentido de la vida. Y eso es lo que yo quiero ser. Ayer había un coronel y me decía, yo trabajé 25 años en el ejército y me dieron de baja. Que es un proyecto de vida. Le decía, no señor, que tiene un capital humano que es su familia, que son sus relaciones sociales. Uno no anda solo en la vida, no vive y a veces hasta del saludo. A veces me ubico cerca de la Plaza de Bolívar y veo personas de la tercera edad van bajando y suben a las 11 de la mañana y les digo, ¿cómo le fue? Yo sí, me saludé con este, me saludó el otro, me tomé un tinto. Eso es uno vivir de las relaciones sociales. Entonces, la escuela tiene que ser un espacio donde se mejoran y se hacen esos vínculos afectivos y relaciones sociales. No aquel espacio donde la niña dice, yo no quiero volver. No, para eso está la psicología de la labor educativa, las metodologías de la labor educativa. Para eso están manuales de convivencia. Yo diría que los manuales de convivencia tienen que tener elementos para el desarrollo humano. Yo diría que los manuales de convivencia tienen que tener elementos para desarrollar en los niños habilidades sociales, habilidades comunicativas, asertividad, resiliencia, que no es otra cosa sino la capacidad que uno, si tiene problemas, salir adelante. Uno, no quedarse en el problema. Dos, proponer cosas frente al conflicto. Entonces la labor educativa es una labor tan importante que es el capital humano. Está en ustedes, los profesores, desarrollar esas habilidades. Quisiera que ustedes me hicieran las preguntas, si no están de acuerdo en muchas cosas, magnífico. La creatividad se desarrolla estimulando los desacuerdos. No hay construcción de conocimiento si no hay discusión. Por eso a mí no me gusta ir a veces a misa porque el sacerdote, yo creo en Dios y creo mucho en muchas cosas, pero cuando no me dan la posición, la oportunidad de discutir, pues todo queda dicho, ¿cierto? Y no quiero eso. Yo lo que quiero en un foro es que ustedes se paren y digan, mire, yo creo esto y pienso esto.
yo tengo esta posibilidad. La creatividad es eso, creer en ti mismo, proponer, argumentar sobre los temas educativos. No hay última palabra en educación. Entonces tiene la palabra. Muy buenos días para todos los compañeros que llegan aquí al foro. La primera, para decirle al doctor de pronto, es como una aclaración, y eso en las mismas reuniones que se organizan en la institución y de pronto con algunos grupos. Yo soy integrante del Comité de Convivencia de la institución. En alguna parte su merced habla que hay una cantidad de miles de personas, estudiantes sobre todo, en condiciones de discapacidad. A mí me parece que ese número es mucho mayor del que su merced dio, son más de 40 millones. ¿En qué sentido voy? En el sentido de que todos consideramos a unas personas que tienen unas actitudes y unas aptitudes especiales, pero resulta que nosotros también tenemos unas aptitudes para realizar algún tipo de actividad o algún tipo de trabajo, y hay otras que se nos dificultan. Un ejemplo muy claro: no todos podemos conducir un vehículo porque de pronto no tenemos unas condiciones. Y yo me considero, y les decía a mis compañeros en alguna reunión, yo me considero también una persona en condiciones de discapacidad. ¿Por qué? Porque a mí se me dificultaron durante todo el bachillerato y algo de la universidad las matemáticas, pero supe aprovechar esa condición para desarrollar otro tipo de condición también, que este momento me permite estar acá compartiendo todas y cada una de las experiencias que traemos. Entonces, esa es mi primera pregunta. Segunda, ya es una pregunta. Su merced dice o afirma sobre abuso sexual y nos da todo un panorama de la situación que no es raro aquí en Colombia, mucho menos raro en el departamento, mucho menos raro aquí en nuestro municipio. Su merced dice que hay que denunciar. Sí, hay que denunciar, pero ¿cuáles son esas condiciones? Y sobre todo, ¿cuáles son las condiciones de la persona denunciante de esas actividades que de pronto, y que creo que todos conocemos, en algún momento de la vida nosotros hemos visto de pronto algo de abuso sexual cuando llegan los estudiantes en unas condiciones de alguna manera deplorables? Entonces, ¿cómo son esas condiciones? Y la verdad yo he tenido en ese sentido alguna situación complicada de cómo brindar la protección a la persona denunciante. Y voy al caso, los compañeros aquí saben exactamente en el occidente de Boyacá qué es lo que ha sucedido. Compañeros y compañeras, profesores que han sido amenazados y han sido asesinados precisamente por haber denunciado. Otro caso también en la costa norte, creo que fue en Córdoba, de la profesora que tomó un video de la manera como se estaba ofreciendo incluso un refrigerio. ¿Qué sucedió con ella? También fue amenazada. Entonces, a esas personas denunciantes, ¿cuáles son las condiciones que se le brindan en cuanto a seguridad y que su integridad física no se vea afectada? Muchas gracias. Bien, la primera pregunta es bien interesante. Tenemos que capacitarnos frente a las personas con discapacidad. Históricamente, decíamos, los chuecos, los cojos, los mancos, no utilizábamos la concepción persona. En este momento estamos capacitando a los comités de discapacidad. Como todos nosotros que vamos a un comité, pues no sabemos y hacen la pregunta, se dice personas, se dice en condición de discapacidad, se dice con habilidades diversas. Entonces pensaría yo que hay que capacitarnos. Todo eso lo encuentran en el COMPE 166. El COMPE 166 son todas las políticas que se hicieron, y ahí dice las diferentes
acepciones a través de los tiempos de donde se han denominado a las personas en condición de discapacidad. Para Boyacá, el año pasado la ordenanza que se firmó en el mes de noviembre, que ya es un adelanto, quedó en personas discapacitadas, pero deberían haber otras acepciones mucho más profundas que lo traen la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que están en el COMPES 166. Frente a tu pregunta, es necesario que exista una educación diferencial. No es lo mismo una persona semi-invidente que una persona invidente. Y a la medida, entonces, el Estado tiene que garantizar una educación diferencial a la medida e inclusiva. No es lo mismo trabajar el lenguaje braille para una persona invidente que semi-invidente. En el comité hemos tratado de trabajar: 1. Accesibilidad; 2. Inclusión laboral. Para eso hemos tenido o han tenido dos ruedas de negocios para la inclusión de personas con discapacidad. Y 3. Educación. Con el SENA hemos logrado que el SENA para este año a nivel de técnico haga un técnico para cuidadores. Porque nuestra estrategia en el ICBF es una estrategia que se llama Hogar Gestor, que capacitamos 160 familias y se les da un auxilio de 270.000, 300.000 pesos, 1 para transporte, 2 para compra de pañales, 3 para necesidades de la persona, pero no queremos que sea asistencialista. Al final de los 2 años que dura Hogar Gestor, logren generar un proyecto productivo en encurtidos, o en gallinas, o en artesanías, o en lácteos. Entonces se llama una formación diferencial a la medida e inclusiva. Estamos mirando en la posibilidad que haya capital semilla para estos proyectos al final de los 2 años. En lo que he podido hacer el seguimiento, encontramos que ya la familia no sembraba 2 cargas de papa, sino 10 cargas de papa. Que la familia que tiene un niño en condición de discapacidad o 2 niños en condición de discapacidad ya no tiene 2 ovejas, sino 10 ovejitas. Que la familia ya no tiene 2 árboles frutales, sino 10 árboles frutales. Que la familia, con los recursos del Estado, a través del ICBF, ha logrado llevar al niño a una consulta de neuropediatría. Entonces, lo que queremos es empoderar a las familias, que falta mucho. Quienes me han escuchado en los comités de discapacidad, digo, debemos estar apenados por lo poco que hemos hecho frente a las personas con discapacidad. Si estuviera Santander y Bolívar acá, se revolcarían en su tumba por lo poco que hemos hecho. Primera pregunta. Segunda pregunta. La situación de las personas y los niños y los adolescentes abusados es un compromiso de todos. Y yo entiendo que hacer un denuncio frente a un caso de maltrato es muy riesgoso.
Para eso nosotros tenemos la línea 098.000 para los casos anónimos o en los diferentes centros de bienestar familiar pueden hacer la denuncia sin dar el nombre. Pero el Estado a través de la DIJÍN tiene que proteger en el caso de que hayan amenazas al docente. Pero eso no puede quedarse ahí, hay que educar, hay que atender a la víctima. Para eso están los hogares, de paso que los municipios grandes no se acaban, deben tener para la víctima. Y indudablemente las acciones que correspondan para el victimario. Pero este es un problema más que coyuntural, es cultural. Nuestros comportamientos obedecen a creencias y son difícilmente deconstruidas. Esas creencias, por ejemplo, quien dice yo me levanto con el pie izquierdo o el pie derecho, yo me echo la bendición, o en el campo de la sexualidad, la creencia de poseer a las niñas porque soy el padre, o las creencias de que las niñas no les debemos hablar sobre sexualidad porque eso es pecado. Entonces tenemos una mediación judeo-cristiana de noción de pecado en que los jóvenes y los adultos se pueden autoestimular porque es pecado. Entonces un padre que no tiene pareja, un niño un adolescente que está caracterizado por 1, pesar malas hormonas, 2, asumir conductas de riesgo, 3, ser omnipotentes, 4, pesar los amigos más. Entonces hay que construir muchos mitos y creencias frente a la sexualidad, hay que hablar sobre sexualidad, hay que poner límites a los malos y a los buenos contactos. En mi experiencia he encontrado, por ejemplo, en Tunja, que los mayores abusadores no permiten que los niños y las niñas tengan puertas en los baños. Entonces uno va a decir, aquí no hay puertas, porque toda persona requiere un espacio vital. O a veces en muchas situaciones de hacinamiento que se presentan, bueno, pero entonces si hay una cama, entonces que el niño duerma con una cobija y la niña duerma con otra cobija. Que las relaciones sexuales entre adultos no pueden ser vivenciadas por los niños. En esta presentación dice tipos de abuso sexual, exposición de genitales, masturbación, presencia de la víctima, filmación de videos, llamadas telefónicas, dar instrucciones para tener actividad sexual, repetir comentarios seductores, contactos con besos, caricias. Las niñas tienen que saber, los niños, cuáles son los buenos y los malos contactos. Yo les envié desde el día de ayer que es la estrategia de Tacomi, son unos cuenticos donde ustedes pueden trabajar, no tienen sino una hojita, para qué son los buenos y los malos contactos con los niños, qué es tener un ambiente abierto, qué son los premios. Entonces ahí yo les envié para que ustedes lo puedan tener. Igualmente les envié qué son los derechos sexuales y reproductivos que trabajamos con Profamilia, un módulo para hacer, esto viene en PDF, para ser leído, para ser discutido. Y finalmente, penetración anal, genital o vaginal y frotamiento de los genitales. Profesor, yo estoy de acuerdo con usted que el Estado requiere una política donde a los docentes que denuncian un caso tengan también protección. Preguntas, desacuerdos.
por favor me pasas la diapositiva. La que sigue. Bien, voy a tratar de, ya que sirvió el videoín, el abuso sexual, una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la infancia, ocurre cuando un adulto utiliza la seducción y el chantaje. Ayer llegaban a Bienestar Familiar unas niñas que no quieren estudiar. Entonces ya hay redes, a través del WhatsApp le están diciendo, nos encontramos a las 3 de la tarde. Vamos a reunirnos, lo único que tienes es que quitarse los cuquitos y va a haber plata. La mamá no sabía qué hacer. La mamá decía, no, es que la niña no quiere estudiar, le expliqué las características del adolescente, dijo, yo vengo a entregarla aquí para que la internen. Muy decidida. Yo le dije, señora, el mejor internado es muy malo. ¿Por qué, doctor? Porque en un internado no hay construcción de vínculos. Si usted lleva con la niña 5 años, 10 años y no ha construido un vínculo, menos en un internado. Las prácticas sexuales de algunos internados son muy complicadas. Cuando hablamos de chantaje y de las amenazas, el texto que traigo es, si nosotros creamos un ambiente abierto y de confianza, no va a haber chantaje ni amenazas, porque la niña o el niño le va a contar al papá o a la mamá o al profesor qué está pasando. Cuando uno le está contando, hay que creer al niño. 2, no hay que interpretarle, sino hay que creerle. Que mi papá me coge así, hay que contarle a la mamá o al papá. Que mi tío me coge así, hay que contarle al papá. Si eso que sale del ambiente familiar, hay que denunciar por sospecha. Ahí se hará la investigación, sí o no es. Muchas veces sí es, otras veces no es. Por eso la Fiscalía, con la presencia de un defensor de familia, tienen que hacer la entrevista para no revictimizar, porque antes profesor le contaban, Bienestar le contaban, Carlos le contaban, el señor del CTI, no, ahora se unificó. Una sola persona recibe la entrevista psicológica y determina a través de las pruebas periciales y de un consentimiento informado si sí o no se abre el proceso. Se define el abuso sexual como contactos e interacciones entre un niño adulto cuando el adulto, el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o otra persona. Entonces, nosotros, afortunadamente, la primera dama me dice que va a venir desde el ICBF a crear la mesa de prevención del embarazo en adolescentes, para que ustedes participen, para que ustedes lean y escriban. No hay cambios de comportamiento si no hay lectura y escritura. No hay cambios de comportamiento si no deconstruimos todas las creencias inadecuadas que están en el inconsciente colectivo y que seguramente determinan estos comportamientos. Me cambias a la diapositiva algunas diapositivas que son sobre convivencia escolar, dice presentación 16, 20. Bien, quiero informarles que la comisaria y su equipo tienen esto de la estrategia de Tacome, que son unos cuentos en PDF para ser impresos y ser trabajados con los escolares. Igualmente agradezco la presencia de la primera dama de la mesa y muchas gracias. Un aplauso para ustedes.
Agradecemos al doctor Edilberto Montejo por esta conferencia que contribuye precisamente y nos aporta a nuestro proceso de actividades diarias que realizamos con nuestros estudiantes.